hay anuncios, pero en realidad no quiero decir nada, quiero meterme en la palabra. Bendito sea tu nombre, amados. La palabra que nos convoca hoy está en Hechos 28. ¿Cuántos recuerdan cuando el Señor le dijo a Pablo, ahora te envío? Ahora te envío. Y esa va a ser una palabra que va a estar presente. Sí, ahora te envío para que des vistas a los ciegos, ¿verdad? Para que abras los oídos, le da un montón de cosas. Dice, para que traslades del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable de Jesucristo. En definitiva, si lo trajéramos a palabras de nuestro tiempo, el Señor le dijo a Pablo, mira Pablo, voy a hacer de ti un hombre de Dios para que vayas y revoluciones todo lo que toques, cambies todos los ambientes y transformes todas las situaciones. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amados, si no, nuestra vida no tendría sentido, discúlpeme. Si conocer a algo tan maravilloso como es Jesucristo se limitara solamente a venir a la iglesia el domingo y a ir a la casa de oración una vez por semana, es muy pobre nuestra experiencia del Señor. El Señor nos ha llamado, el Señor nos convierte, nos transforma, nos hace, nos constituye sus hijos. No solamente para nosotros, sino para cambiar y para transformar lo que nos rodea. Voy a poner algunas bases primero, quiero trabajar un poquito lo magisterial, lo de fundamento. Es necesario manejar algunas cosas para entender lo que después se va a soltar. La palabra de hoy es cambiando la atmósfera. Cambiando la atmósfera. Si nosotros queremos ser hombres y mujeres productivos, como decíamos recién, todo lo que Dios creó, produce. .com. Todo lo que Él creó, produce. Y nosotros estamos llamados y equipados a ser hombres y mujeres productivos, vuelvo a decir, en todo lo que somos y hacemos. Ahora, haciendo una analogía con la producción natural, para que ciertos frutos, ciertos cultivos crezcan, ¿qué necesitan? ¿Una qué? Una atmósfera, necesitan un clima para crecer, ¿sí o no? ¿Por qué en Uruguay no crecen las bananas? Aunque hay a veces un montón de bananas, ¿no? Que tenga oídos que oiga. Permitidme un momento de locura. Somos muchas veces, andamos fuera de clima nosotros. Andamos fuera de clima. Pero a ver, Leo, amado, ¿por qué no puede, por más que vos pongas una semillita de banana, no crece? Más tiempo de calor, el caso es, ¿verdad? Se aprecian mucho los frutos tropicales. ¿Sí? ¿Y por qué en el Polo Norte no crecen manzanas? Porque hay frío, exactamente. Entonces, quiere decir que si yo quiero que la semilla, porque a nosotros nos fue sembrada la buena semilla, ¿cuántos dicen amén? Pero no es una sola semilla, hay un huerto con muchos frutos dentro nuestro. Muchos frutos. Hay muchas semillas dentro tuyo. Muchas semillas, todo lo que sos y todo lo que haces son semillas sembradas por Dios para dar fruto. Es que esa semilla es tan buena que a su vez tiene más semillas. Por eso es la buena semilla. ¿Cuántos recuerdan que el huerto del Edén tenía muchos frutos? Y eso es nuestra vida, con muchos frutos. Pero para que esos frutos produzcan, ¿sí?, como hombres de Dios, como mujeres, como padres, como esposos, como profesionales, ¿sí?, como trabajadores, como ciudadanos, como todo lo que somos. Como todo lo que somos, para que esas cosas produzcan, necesitan una atmósfera específica. Necesitan un clima específico.
Por lo tanto, si yo vengo a la casa, si yo como la palabra, si yo estoy nutriéndome permanentemente, ahora necesito entender que lo que he recibido para que florezca en toda su manifestación necesita un clima adecuado. Porque si yo tengo una semilla de fruto tropical, de la papaya, por ejemplo, hay gente acá que tiene dones, talentos, llamados maravillosos, exquisitos, pero no pueden florecer porque lo que necesitamos transformar es el clima. Necesitamos producir cambios de atmósfera para que las semillas que recibimos permanentemente delante del sembrador produzcan en nuestras vidas. Amén. Necesitamos cambiar la atmósfera. Voy a hablar primero de unos conceptos, por así nos familiarizamos. Quiero compartirles que esta prédica, esta es la primera parte. El domingo que viene es la segunda parte con la mesa servida y mi casa, casa de oración. Voy a desarrollar algunos conceptos. Cuando nosotros hablamos y se utiliza mucho el vocabulario, Señor, llévame a una nueva dimensión. ¿Cuánto han hablado de eso? Lo han visto, Señor, llévame a una nueva dimensión. Y yo quiero sacarle un poquito el efecto hollywoodense a la nueva dimensión. Creemos, ¿verdad?, que va a venir el Capitán Spock o Kirk, ¿verdad?, a llevarnos a una nave. Ahora como una cosa media hollywoodense de lo que es una nueva dimensión. Pero la experiencia bíblica de la nueva dimensión o de las nuevas dimensiones es llegar a experimentar a Cristo en niveles mucho más altos, mucho más profundos, mucho más largos y mucho más anchos. Entonces, cuando yo le estoy diciendo, Señor, llévame a una nueva dimensión, lo que estoy anhelando, lo que estoy buscando y lo que Dios está provocando y me quiere dar es que lleguemos a conocer con todos los santos cuál sea la anchura, el largo, la longitud y la profundidad de Jesucristo. Entonces, una nueva dimensión significa experimentar a Cristo, vuelvo a decir, más alto, más largo, más ancho y más profundo. Yo quiero ir a una nueva dimensión. Hay más. Yo quiero decir que hay más. Que hay más. Y a veces, ¿verdad?, se nos producen bloqueos. Porque no, yo hace 35 años que estoy dentro de la iglesia, esto de la iglesia ya lo tengo calado. No, yo quiero decirte que hay más en el nombre de Jesús. Hay alto, hay ancho, hay profundo, hay largo, pero tengo que llegarlo a conocer con todos los santos. Quiere decir que cuando me estoy bancando un hermanito, tal vez el bancarte el hermanito, Dios te está llevando a conocer lo largo y lo ancho para poderlo aguantar. Aleluya. Así como otro está aguantándote a vos también. Gloria a Dios, estoy conociendo a Cristo, Anita. Así que si alguien se pone fiero contigo, decile, no te preocupes, estás conociendo a Cristo, hermana. ¡Ey! Es con todos los santos. No es de revelación privada. Para llegar a experimentar la plenitud de Cristo, necesito conocer y tener comunión con todos los santos. Aleluya. Aleluya. Eso es una dimensión, ¿sí? Entonces, cuando nosotros decimos una nueva dimensión, hablamos de experimentar a Cristo más profundo, más largo, más ancho y más alto. Dimensión, pues, es una palabra que vamos a utilizar. ¿Qué es la atmósfera? ¿Sí? La atmósfera es el ambiente dominante de un lugar. La atmósfera es el ambiente dominante de un lugar. Ya sea a través, ¿verdad?, se puede traspolar desde lo natural a lo espiritual. Pero hablando de lo espiritual, la atmósfera es el ambiente dominante de un lugar que está compuesta por diversas influencias espirituales. Y esa influencia espiritual
Si se sostiene por mucho tiempo esa atmósfera, puede llegar a producir un clima. Y ahora voy a completar. El lugar, amados, donde esto lo podemos experimentar, creo yo, de forma más sensible, nos pasa cuando venimos a la iglesia. Cuando uno entra, la primera alabanza es, ¿sí o no? ¿Y qué pasa? No está el clima, no está el clima, no está la atmósfera. Y a veces uno puede decir algo en una atmósfera y si la atmósfera no está propicia, vos podés estar largando la revelación más grande y eso no prende. Miren esto, el Señor Jesucristo, me llama la atención porque dice que en Nazaret no pudo hacer milagros, ¡ey!, a causa de la incredulidad de la gente. A causa de la incredulidad de la gente. Yo creo que evidentemente el Espíritu Santo permitió contar esa experiencia para que nosotros pudiéramos apreciar y ver qué es esto de la atmósfera espiritual. Lo vivimos, ya le digo, en el macro cuando venimos a la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué hay tanto énfasis, verdad, en la alabanza y todo? Porque para lo que se va a soltar se necesita una atmósfera, se necesita un clima específico para que eso florezca. ¿Cuántos logran experimentar los cambios atmosféricos entre las 10 y las 12 de la mañana un domingo? Y sí, a mí me pasa, yo entro así y cuando me paro acá creo que todo es posible. ¿Sí o no? Tal vez vinimos bajo una atmósfera y bajo un clima personal, pero cuando entramos acá, aleluya, la atmósfera se comenzó a mover, el clima comenzó a cambiar y esa buena semilla comenzó a florecer. Nos pasan los lugares de trabajo, ¿sí o no? El clima, la atmósfera, circunstancias. Cuando pasa una situación de dolor muy grande. ¿Nunca les pasó? A veces uno va a una casa después que pasó algo traumático, que pasó una tragedia, que pasó una situación. Entrás a la casa y no te precisa que te cuenten nada. Vos entrás y se siente. ¿Sí o no? Se siente, se siente, se siente. Avanzamos. Una atmósfera sostenida por mucho tiempo va a gobernar la vida de las personas. Una atmósfera, ¿sí? Si la atmósfera tiene mucha presión atmosférica, ahora lo voy a hacer con un ejemplo, ¿verdad?, de meteorología, presión atmosférica, va a generar un clima tropical lluvioso, permanentemente. Una atmósfera genera un clima. Y si yo soy un labrador de la tierra, me imagino, acá siempre pongo, ¿verdad?, a Leo, a Juan y a Fernando de ejemplo que trabajan en la tierra. Un labrador de la tierra tiene que evaluar las condiciones climáticas cuando va a hacer ciertas operaciones en la tierra, ¿sí o no? Hay época para plantar una cosa y época para plantar otra cosa. ¿Por qué? Porque la atmósfera es el ambiente dominante que genera un clima y según el clima reinante, la semilla específica va a poder florecer o no. ¿Estamos? ¿Sí? Amén. El clima, amados, aparte de las condiciones naturales, repito, es las coordenadas donde las cosas florecen. Ahora, miren qué tremendo. Porque así como pueden florecer buenas semillas, si yo tengo un clima inapropiado, ¿qué va a florecer?
Si yo vivo en un clima de tensión, en un clima de preocupación, en un clima de discusión, en un clima de pesimismo, ¿qué va a florecer? ¿Qué va a florecer? Es que es más, no hemos logrado alcanzar algunas cosas porque aún no hemos crecido con el entendimiento y el posicionamiento que estamos llamados a cambiar el clima, a cambiar la atmósfera. Esa es una de las funciones proféticas de la iglesia. ¡Ey! Cuando Elías hablaba, llovía. ¿Sí o no? Pero nosotros solo creemos que vamos a hablar y van a caer lluvias. No, no. El hablar de la iglesia cambia el clima. El que tenga oídos, que oiga. ¿Vos te pensás que era solo para que lloviera? El hablar de los hijos de Dios transforma las atmósferas y cambia los climas. Aleluya. ¿Por qué le hablaba al viento el Señor? ¿Por qué le hablaba a las tormentas? ¿Qué es eso, amado? Es el hablar de los hijos de Dios cambia el clima. Aleluya, ¿estamos todos ahí? Nuestro hablar cambia el clima. Nuestro hablar cambia el clima. Reitero, una atmósfera sostenida por un tiempo determinado crea un clima, una atmósfera sostenida, ¿verdad? Crea un clima y ese clima sostenido da a luz una fortaleza. Vamos a ir escalonándolo. Vuelvo a decir, si yo estoy en un ambiente de violencia, en un ambiente oscuro, hay un 90% de probabilidad que toda mi semilla dark se manifieste. Claro. No estoy diciendo que siempre suceda, pero es probable que una situación adversa saque lo feo que hay en mí. Saque mi simiente de serpiente. Y ahora nadie dice amén. Nuestra genética serpentina, hello, lo feo, ¿sí o no? ¿No hay situaciones que sacan lo feo de ti? ¿O solo a mí me pasa? ¡Ey! No me estoy haciendo acá como la desentendida y ahora sí, viste, me creaste este clima y sacaste lo feo de mí. No nos hagamos tampoco, ¿no? Lo pongo a modo de exposición. Hay climas que sacan lo feo nuestro. Que sacan lo feo nuestro. ¿Por qué? Porque una atmósfera que es el resultado de ciertas influencias sostenida crea un clima específico y ese clima específico, si hace calor, van a florecer las bananas. ¿Me doy a entender? Una atmósfera sostenida crea un clima específico y ese clima específico va a hacer brotar, ya sea mi simiente de luz o mi simiente de tinieblas. ¿Estamos ahí? Aleluya. Y va a crear, vuelvo a decir, fortalezas. ¿Qué son las fortalezas? Son patrones de pensamiento dentro nuestro. Si yo crezco en un clima particular, mi manera de pensar va a ser la que responda a ese clima, ¿sí? Crea en nosotros fortalezas. Primero hablando de las fortalezas, ¿sí?, que no provienen de Dios, esos patrones de pensamiento. 2 Corintios 10, 4 y 5 dice, ¿verdad? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la
destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y esto agárrelo porque este es el pan. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús. Padre amado, en el nombre de Jesús, ábrase ese llevando. Ábrase ese llevando en el nombre de Jesús. Llevando. El Espíritu Santo está diciendo, la boca de los santos tiene el poder de cambiar, de transformar un clima, de transformar una atmósfera. Ábrase el llevando. Pedile ahí al Espíritu Santo, pedile que te revele, revélame. Revélame el ancho, el alto, el largo y el profundo de lo que es este llevando. ¿Qué es lo que me querés decir, Espíritu Santo, con esto? Que aunque haya una atmósfera, aunque haya un clima, tú me has dado el recurso para que eso sea transformado. Llevando todo argumento. Llevando todo argumento. Miren qué tremendo. Porque cuando Pablo nos da esta revelación de Corintios, a los corintios, lo plantea en un contexto bélico, en un contexto de guerra. O sea, en el versículo anterior, Pablo arranca por la bajada. Aunque andamos en la carne, no militamos. Chao. Pablo ahí le está poniendo el color a lo que nos quiere decir. No te está diciendo, uy, míralo así, tómalo con calma. No. Si uno quiere que el ambiente espiritual, que el clima cambie para que lo bueno florezca, tiene que estar dispuesto a ponerse en una actitud bélica, en una actitud de guerra, en una actitud de transformación. ¿Estamos acá? Ese es el contexto, ese es el marco de la revelación que nos está dando Pablo. Arranca así, gloria a Dios, orando, ayunando, amén. Pero la actitud que nosotros tenemos que tener es bélica, es de guerra, es una actitud, una disposición. Te voy a decir algo. La actitud cambia el clima. Entra a un lugar sabiendo quién te envió. Sin abrir la boca. Sin abrir la boca, ¿sí o no? Entras a lugares. Entras a lugares. Entras a donde. Entras a lugares, Señor. ¡Ey! Y no lo pueden porque hay algo, hay un clima que cambió. Cuando uno va a entrar y si uno entra, el otro día le dije a alguien, ¿verdad? A veces cuando vas a entrar a la seguridad en el Auditorio Nacional ahí, ¿verdad, Álvaro? Te hacen un trámite público, ¿no? Si entran por el lado de Mercedes ahí y Andes en el Sodre. Entonces están los G4 también cumpliendo con su deber, ojo. Nosotros, porque somos del auditorio, tenemos problemas. Entonces ayer una muchacha nueva que está trabajando en la orquesta le digo, mira, tendrías que darte toda la vuelta, pero te voy a hacer entrar por acá. Le digo, pone cara que sos de la orquesta. Claro. A veces ponen ahí un G4 nuevo de seguridad. Ponele, y no me conoce. El primer día, claro, parás a todo el mundo el primer día. Pero cuando yo entro le pongo cara, no se te ocurra pararme porque soy de la orquesta. Nadie me paró. O sea, lo estoy poniendo como ejemplo de que una actitud cambia el clima. Una actitud cambia el clima. Con que uno se pare firme sobre la roca inconmovible, te aseguro que el clima cambia. Que el clima cambia. ¿Y sabes qué? La gente se da cuenta, estoy parada delante de alguien que sabe lo que quiere, que sabe a dónde va y que sabe lo que tiene que hacer. Y a veces no tenés que hablar.
es la actitud que cambia el clima. La actitud que cambia el clima. Por eso, amados, nosotros hacemos tanto énfasis, y es tan importante, y reitero, y se aprecia bien, cuando empezamos una casa de oración, por ejemplo. Cuando arrancamos la célula, cuando llegamos todo, de toda la semana corriendo, que estuviste a full trabajando, ¿sí o no? Que uno viene bajo la influencia atmosférica y la inhospitalidad del clima babilónico. Está fiera sacarte del clima babilónico, ¿sí o no? Cuando uno viene, ¿verdad? Con toda la presión, con toda la situación, y bueno, y vas ahí a la casa de oración y estás así. Sí. Y si el líder que está ahí no aprende a cambiar la atmósfera rápido, te aburrís y te vas. Es así. Entonces nosotros, como profetas de Dios, tenemos que ser hombres y mujeres diestros en cambiar los climas espirituales. ¿Por qué? Porque de repente en esa reunión, lo que pasa acá, por ejemplo, de 10 a 12, son las 2 horas que las tenemos que aprovechar al máximo. Que las tenemos que aprovechar al máximo. Porque en este lugar, ¿verdad? La atmósfera está transformada, el clima es propicio y el reino de los cielos se manifiesta. Lo que entra a este lugar crece y produce. ¡Ya está! Por el hecho de venir, ya estás produciendo. Porque estás en una atmósfera propicia para que la buena simiente y todos los frutos que Dios tiene para tu vida florezcan. Amén. Estas palabras, amados, estas fortalezas, ¿sí? Esas fortificaciones que se hacen dentro nuestro, si lo tuviera que representar, si yo digo una fortaleza, ¿qué nos imaginamos? Como una fortaleza medieval, ¿verdad? ¿Sí? ¿Logro transmitir esto? ¿Sí? Como una torrecita, ¿sí? Que son el producto del clima que he estado pasando en este último tiempo. Y ese clima es el resultado de la atmósfera que ha estado funcionando dominante en este último tiempo. Atmósfera, clima, fortaleza. Crea en mí una estructura de pensamiento, crea en mí una estructura específica. ¿Dónde estás, Alex, amado? Alex. El martes pasado que tuvimos nuestra reunión de casas de oración, de este tiempo, esta coordenada de Dios de transformar el clima del Uruguay. Aleluya. Transformar el clima del Uruguay. Alex comentó una experiencia en el trabajo. Él dijo, hay una compañera de trabajo que tiene una situación y que se necesita oración por una situación de salud que está pasando. Y como obviamente el clima en tu trabajo, te voy a decir algo, nunca va a ser propicio para que prediques el evangelio. Si vos esperás que el clima en tu trabajo cambie para predicar, olvídalo, Charlie. Si vos esperás que el clima en tu casa cambie para hablar de Jesucristo, olvídalo, Charlie. En el único lugar que el clima cambia propicio es en el cuerpo de Cristo, es en el reino de Dios. Ahí es el único lugar propicio. El clima babilónico, el clima, ¿verdad?, va a ser hostil al fruto que nosotros traemos. Y cuando vos quieras abrir la boca van a venir rayos, centellas, lluvias, truenos, qué frío. ¿Cuántos están entendiendo? ¿Se entiende lo que digo? ¿La figura, sí o no? Nadie allá afuera te va a decir, qué lindo nos viene a predicar el evangelio. No, van a venir nubarrones. Van a soplar los vientos. Ese día se te va a cruzar de todo en el trabajo. No sea cosa
que alguien le diga a la tormenta que se pare. No sea cosa que alguien le hable a las nubes, que alguien le hable a la lluvia y que alguien le hable al fuego. Y Alex me decía, y le quiero hablar a mi compañera que sí hay esperanza, aleluya, que sí hay un camino, que sí hay una puerta. ¿No te pasa a veces eso? Y le vas a hablar y él utilizó esta palabra, tremendo, porque dijo, hay en mí una, ¿qué dijiste, Alex? Exacto, la primera palabra que dijiste fue ¿qué dije? ¿Fuerte que para Cristo? Fortaleza. Que todavía te dije, bandido, no te adelantes a la prédica del domingo. Es lo que pasa con los profetas, se adelantan. Crea en mí una fortaleza. ¿Estamos todos? ¿No lo has sentido? Vos salís, chan, 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 chan. ¿Verdad? O cuando venimos de una experiencia con Dios, bueno, ahora quien quiera predicarle, salimos on fire. Queremos agarrar un micrófono, ¿sí o no? Pararnos en la esquina, el que se ponga delante. Llegás a tu casa y te tengo que llamar el lunes para hacerte la oración de fe. Es así. ¿Sí o no? Porque salimos. Pero la atmósfera dominante, el clima reinante, no permite, no es propicio para que lo bueno que hemos recibido florezca. No solamente que no es propicio para lo bueno, sino que lamentablemente hace florecer lo malo en mí. Padre, hey brother, acá está claro, o damos una cosa o damos la otra. Acá estamos todos vivos. O damos fruto de vida o damos fruto de muerte. Hey, intermedio no hay nadie. Acá o producimos una cosa o producimos otra. ¿Estamos todos? Eso crea una fortaleza en la que vos querés hacer algo pero te das contra una pared. Ahora mire, le voy a subir a la escala, que no pude poner mi presi hoy, la presentación, por eso lo tengo que hacer así, pero todo el mundo lo ve acá, ¿verdad? Atmósfera, ¿qué venía después de atmósfera? Clima, y el clima genera una fortaleza. La fortaleza es el nido para que las tinieblas vengan y pongan una semillita y germine. Una semillita y germine. Entonces, el clima te crea una fortaleza negativa, 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 negativa. Lo único que hace las tinieblas viene y en ese, ¿verdad? En esa especie de invernáculo pone una semilla de pesimismo, de negatividad, de depresión, y de ahí para abajo todos sabemos de lo que estamos hablando. ¿Sí? De desesperación, de ansiedades, de miedos. Y ese argumento que se afianza sobre la fortaleza es el que me da todas las razones para seguir sosteniendo la conducta que estoy teniendo, cualquiera sea. Tomo de ejemplo, se hace una fortaleza. Ahí viene la semillita, claro, ¿cómo le vas a compartir del evangelio? En una de esas se enoja, en una de esas te echan, en una de esas no te... ¿Sí o no? Y comienzan un montón de argumentos. Argumentos para tener en pie la fortaleza. El argumento sostiene las fortalezas. Mire, las fortalezas de pesimismo. Ay, Dios mío. Ay, qué cosa más terrible, amado. Y esto lo voy a... Mire, en mi familia, vos sabés que la esposa de mi papá y mi hermano, ay, Dios mío, Padre nuestro.
En serio, cuando voy a comer a veces los domingos, con así, vamos, Señor, invocamos, te digo en serio, porque hay gente permanentemente un bajón. Uy, que cómo pasa tal cosa. Uy, que esto. Uy, que lo otro. Uy, que esto es una porquería. Uy, que... ¿Cuántos tienen una experiencia o solo yo? Así. Está. La vez pasada que tuve que viajar, padre, 6 horas en el auto con mi hermano. Yo iba... 6 horas. Pará, pero... Todo mal, y era justo los trámites de lo de mi papá encima, ¿no? No, y que no te da ni que la intendencia, qué porquería la intendencia, que no nos da las cosas. Ay, sí, porque date cuenta, porque eso, ay, yo no daba más. Y yo meto una ficha, meto 2, meto 3, pero ya después entré a orar por mí, porque era, no, era un bajón. Pero mira, era un bajón tan grande que cuando fuimos, que mi papá quería que sus cenizas fueran esparcidas en el Cebollati. Entonces arrancamos para allá. Llegamos, entramos a la carretera, se desató una tormenta así, ¿no? Y empezó ella. Qué horrible, esta es la peor tormenta. Lo peor que nos podría pasar. Yo decía, qué lindo, es una señal. ¡Ah! ¿Viste? Ellos lo tiraban para un lado y yo lo tiraba para el otro. ¡Qué lindo! Es una señal. Y ya metía fruta. Yo lo que quería era cambiar la atmósfera. Y lo que nos pasó, casi nos matamos. ¡Ay, estupidez! ¿Qué casi nos matamos de qué? Porque el camino... Un pesimismo. Y lo peor de todo, que cuando vivís en esa constante de pesimismo, todo lo que vas a hacer te sale mal. Porque el ambiente responde a ti. Agárrate fuerte. Pobre, mi hermano va a hacer un trámite y ese día se cayó el sistema. No, sí, viste como Glad con suerte. Pero para el otro lado... Y justo, y estaba de licencia, mire, fue a sacar las partidas de todo lo que pasó. Se lo trancaron, él estuvo 15 días. A nosotros, Antonella, ¿dónde está, Santo? Allá, no la veo, Antonella. Le digo, Antonella, tenemos que ir a sacar las partidas. 4 horas más tarde viene Antonella y me dice, pastor, acá están las partidas. Porque el clima te responde. Las situaciones te responden. Y amado, en el nombre de Jesús, ¿y por qué tomo esto como ejemplo? Tenemos que tener cuidado porque muchas veces en la iglesia se nos meten los mismos argumentos. Y vamos a hacer, no, si la gente no quiere. Pero vamos a hacer tal cosa, no, pero si no podemos. Pero vamos a veces termino de hablar con algunos de ustedes y no sé si tirarme por la ventana, porque, ¿en serio? Y si pasa tal cosa, y si pasa tal otro. Padre amado, en el nombre de Jesús, toma el martillo de la palabra y derribá esa fortaleza de pesimismo. La derribamos en nuestra nación. Las fortalezas se levantan dentro nuestro, en nuestras casas y en las naciones también. Como uruguayos, amados, yo te propongo derribar esa fortaleza de pesimismo, de que no se puede, de que no me da, de que no alcanza, de que no funciona. Padre amado, en el nombre de Jesús, El otro día, ayer hablábamos con la alabanza y a veces uno dice, ay, ¿cuántas veces voy a tener esta conversación? Las voy a tener todas las veces que se necesite. Todas las veces, os vuelvo a decir, ¡pling!, decía el Señor. ¿Por qué? Porque en este escenario es un contexto bélico. Bélico. Las fortalezas no caen con amor y paz. ¿Me doy a entender? No, es bélico, es una actitud aguerrida. Es una actitud que se impone. Cuando hablamos de este tema puntualmente. Entonces, los argumentos
son las simientes, las semillitas que se ponen, ¿sí? Que se ponen en esas fortalezas y dice, y se levantan contra el conocimiento de Dios. Y claro que está en contra, porque si yo, viéndolo así, sé que mi Dios responde, yo sé que mi Dios salva, que es fiel, que restaura. Entonces, ¿por qué tengo estos pensamientos? ¿Por qué tengo estas actitudes? ¿Por qué? Porque esas fortalezas se levantan contra la experiencia que yo tengo de Dios. ¿Por qué dice conocimiento? No está hablando ahí del conocimiento que adquirimos a través del intelecto, sino del conocimiento que adquirimos a través de la experiencia y de la relación. Nosotros conocemos a Dios porque lo hemos vivido a Dios, ¿verdad? Y te voy a decir algo, podemos armar 750.000 argumentos, pero hay cosas que realmente tenemos que obligarnos para no recordarlas. Buenas de Dios, experiencias que hemos tenido con Dios, la mano de Dios. Cuando vimos dijimos, Señor, esto sí, eres tú. Gracias, Señor, gracias, Señor. Todos tenemos algo para darle gracias a Dios, ¿sí o no? Y si no, hoy es un buen día para empezar, amado. Hoy es un buen día para empezar, ¿verdad? Porque uno podrá hoy tener, ay, estoy enojada con Dios, ay, me pasa esto con Dios, pero ¿sabes qué? Yo no puedo negar la obra de Dios. Miren, amados, somos tan angostos en nuestra experiencia de vida. Ayer hablaba con una persona y me dice, ay, pastora, hace 2 meses que no me llama nadie de la iglesia. Y sabes, tal vez tenga razón. No lo pudimos llamar, no lo sé. Y le digo, mira, hermano, tal vez en estos 2 meses fuimos la peor iglesia del mundo. Pero ¿qué me decís de los otros 10 años? Y a veces nosotros rompemos relaciones, rompemos vínculos. Me explico, Adriana, ¿yo por qué? Porque vos me tengas que bancarme un poco, me tengas que bancar unos días, pero no definas nuestra relación por unos días. Sacá cuenta. Yo, por más que me enojo con alguno, pero después saco cuenta. No, Señor. Y ¿sabes qué? En Cristo siempre da positivo. Porque Él proveerá todo lo que me falte. Aleluya. Y cuando no me dan la cuenta, Él pone lo que falta. Pero como tenemos una experiencia tan angosta de Cristo, cuando las coordenadas, cuando el clima no es propicio, me voy. Me voy. Padre amado, en el nombre de Jesús, toda la experiencia que yo he tenido contigo, ¿cuántos conocen al Salvador? ¿Cuántos se pueden parar y hoy gritar, yo conozco al que salva? Yo conozco al que salva, yo conozco al que responde, yo conozco al que liberta, al que me da palabra, al que me resucita. ¡Ey! Y yo te aseguro que si vos comenzás a propiciar esa atmósfera, comenzás a generar ese clima, vas a derribar todo argumento, toda fortaleza y toda altivez que se está levantando contra la experiencia que vos tenés de Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahora, amados, seguimos nuestra escalita. Atmósfera, clima, fortalezas, la semilla que crea un argumento y ese argumento desarrolla en mí un pensamiento específico.
desarrolla en mí una línea de pensamiento específica. Específica. Por ejemplo, tenemos tendencia a siempre pensar mal del otro, a pensar mal de la situación. Ah, sí, no me quiso saludar. Es así, yo lo conozco. Sí, siempre que... Observémonos. ¿Cuán pocas veces pensamos bien del otro? ¿Cuán pocas veces a situaciones que no nos son propicias le damos el crédito, le damos el espacio de decir, tal vez Marcela ese día no me saludó porque no me vio? O porque tuvo un día difícil. ¿Qué pocas veces pensamos en oportunidad, en misericordia, en apertura? Atmósfera, clima, fortalezas, argumentos, pensamiento. Y el pensamiento desarrolla en mí una cultura específica. Una cultura que es el conjunto de creencias, el conjunto de prácticas, el conjunto de hábitos que definen mi manera de pensar, de sentir y de actuar. ¿Estamos? Por lo tanto, en una persona una fortaleza sostenida, ¿verdad? Crea una cultura que se desata, ¿verdad? Se desata mi manera de pensar y mi manera de moverme, de accionar. Lo que decíamos recién, ¿no? Comentarios forman una atmósfera. El no puedo, el no lo vamos a lograr, aquí nadie lo hizo, no me alcanza, no me da, no tengo tiempo. Esa es la mía preferida. El no tengo tiempo es una fortaleza. Y tiene una connotación mucho más profunda espiritual de la que nosotros creemos. En este tiempo, ¿verdad? No se va a poder. No llegamos. Entonces, vamos a enumerar 3 cosas. Si se quiere cambiar un clima o un ambiente para que florezcan ciertas cosas, lo primero que hay que cambiar es la atmósfera. ¿Estamos todos de acuerdo? Tenemos que cambiar la atmósfera. Porque si yo cambio la atmósfera, voy a generar un clima y ese clima va a ser propicio para una fortaleza, la cual va a sostener un argumento, la cual me va a dar una línea de pensamiento y va a provocar en mí un accionar específico. Ahora, si yo estoy tomando nota de todo esto, digo, todo esto tengo que cambiar. Todo esto tengo que cambiar, pero gloria a Dios, hay un nombre que es por sobre todo nombre. Hay una salida a toda esta, ¿verdad?, escalera descendiente, que es que en el nombre de Jesús yo me puedo parar a transformar la atmósfera. Que cambie el clima, que me sea propicio el argumento, que genere en mí un pensamiento para que me dé una cultura de vida. Y miren, yo me hice una escalerita acá, la voy a leer. Las fortalezas que están en la mente crean una cultura, ¿estamos? La cultura determina la calidad de los pensamientos. Los pensamientos se convierten en palabras. Las palabras se convierten en acciones, las acciones en hábitos de vida, las acciones repetidas crean hábitos de vida, los hábitos de vida determinan nuestro carácter y nuestro carácter determina nuestro destino. Esa es la escalerita. Por eso, una cosa que nos sucede, a veces se te escapa algo, decís una situación y uno dice, no tengo que decir tal cosa. Mira, a mí no me preocupa el que lo dijiste. Lo que me preocupa es qué sostiene eso que dijiste. A mí, todo esto es una porquería, esto no sirve para nada. A mí eso no me preocupa que digas eso. Lo que me preocupa es qué sostiene que vos digas eso.
¿Me doy a entender? Ah, no tendría que haber dicho tal cosa. No, no tendría que haber estado ni en tu corazón. ¡Ey! El evangelio profundo no se queda en lo primero. Penetra. No sé con quién. El otro día estaba hablando con alguien y yo le decía, no interesa la respuesta que me estás dando. Lo que a mí me preocupa es qué está sosteniendo tu respuesta. ¿Verdad? ¿Cuántos están entendiendo esto? Es ir más allá, es ir más profundo, porque si no experimentamos un evangelio muy corto, muy chato, muy pobre, que solo se limita a la obra exterior. Y vemos que no alcanza con eso. Que si nosotros hablamos de una transformación, si nosotros hablamos de un cambio, mire esto, nosotros tenemos dos, que es lo que normalmente se aprende, tengo que cambiar mi conducta. Tengo que cambiar mis pensamientos. Tengo que cambiar mi manera de esto. Al final, tanto que cambiar, ya me cansé de todo lo que tengo que cambiar. Ya me olvidé de todo lo que tengo que cambiar. Y claro, es imposible. Apuntate todo lo que tenés que cambiar. Yo voy a estar hasta que venga el Señor apuntando cosas que tengo que cambiar. ¿O solo a mí me pasa? Siempre va a haber, porque hay una naturaleza en mí que mientras esté en este clima, ¿verdad? Va a generar esas cosas. Entonces, a veces en la iglesia hemos querido cambiar el resultado, cuando en realidad Dios nos ha dado autoridad para transformar el espacio que genera esos resultados. Entonces, entiendo yo, y con esto voy terminando, que si nosotros comenzamos a caminar con este entendimiento, ¿cuántos están orando por alguna situación de su propia vida? Amén. ¿Va? Señor, esto. ¿Cuántos están orando por una situación en su casa, en su trabajo, en el país, verdad? Pero miren esto, si nosotros, aparte de orar por tu casa, comenzamos a transformar la atmósfera, la oración que vos hagas por tu casa va a tener el clima propicio para florecer. ¿Se entiende esto, amados? ¿Se entiende? Entonces, lo primero que yo tengo que entender y abrazar esto, que es el pan de hoy. Señor, lo primero que tengo que empezar a transformar es la atmósfera, es el ambiente de mi propia vida. Vamos a empezar por esa. De mi propia vida, de mi propia casa. Por eso el ejercicio que se nos hace más evidente cuando venimos a la iglesia. Amado, sí, es misión de la alabanza comenzar, ¿verdad? Pero el Señor quiere que vos te ejercites, porque no te puedes llevar a los hermanos para tu casa. El Señor quiere que vos te ejercites en cambiar la atmósfera de tu casa. ¿Qué cosas se hablan en tu casa? ¿Qué cosas se dicen? ¿Qué programas se miran? Ay, amado, mire, permítame, yo veo algunos faces. ¿Quién tiene el celular? ¡Teresa! ¿No sabes apagarlo, Teresa? Alguien que haga una obra de bien y le apague el celular. Ay, amada, como tu celular. Tu mamá, Claudia. ¿Cómo es tu nombre, amada? No me acuerdo. ¿Vos? Sara, que llamaste a los bomberos como 10 veces. Con el celular nuevo, Sara, la alarma prendida y no la sabía apagar. Y verdad, amén, a todos nos pasa. Yo mi primer celular me hacía la que hablaba porque no sabía prenderlo. Y lo agarraba y... Ahora, ¿a quién se le ocurre que se prende por donde se apaga? Claro, nunca se me ocurrió que el botoncito rojo era para prender. Yo iba al verde, pero no puede ser, yo quedo como uno ridículo. Entonces hacía así como que hablaba, en serio, como que hablaba con el celular y después llego y Diego me dice, mi amor, es acá. Digo, ¿en qué lógica se prende por donde se apaga, no? Pero bueno,
A todos nos sucede. Aprovecho este espacio y ya cerramos. Ahí el pastor manda un abrazo grande, lo tenemos allá en San Antonio, en Texas, ministrando allá, Casa de Dios San Antonio, y el martes va para Chile. Va a estar ministrando Casa de Dios allá en Chile, así que bueno, aprovecho para compartirles eso. Los hermanos de allá mandaron buenos saludos y todo eso, y amén. Y habiendo dicho estas cosas. Entonces, tengo que aprender a cambiar el clima. ¿Sabes qué? Si quiero que mis hijos no quieren venir a la iglesia. A veces nosotros tenemos ese concepto, venimos, los tiramos, porque el líder no lo llamó. Sí, yo entiendo que tal vez el líder no lo llamó. Pero en tu casa, vos y yo somos responsables de propiciar un clima para que lo bueno florezca. ¿Cuántos están entendiendo? Entonces, amado, lo que le vuelvo a decir, nosotros tenemos un hablar, nosotros tenemos una cultura del reino que se manifiesta. Entonces, a veces yo veo cada cosa en los faces, que era lo que estaba diciendo, que le pongo el signo de interrogación. ¿Viste? Es la marquita. Y después pongo plop. Plop porque o me río o... Cosas que salen de nuestra boca, amado. Pero no es, no deberías de haber dicho. No. Lo que me preocupa y lo que te tiene que preocupar a vos y a mí es qué estoy produciendo que hace que de mi boca salga esto. Hay cosas que ni en chiste. Amado. ¿Cuántos están entendiendo? Entonces, si yo quiero que las cosas florezcan, tengo que empezar a cambiar la atmósfera. Tengo que pensar a cambiar la atmósfera de mi vida, la atmósfera de mi casa y la atmósfera de mi trabajo, en el nombre de Jesús. Amado, la iglesia tiene una comisión. Todos tenemos miles de proyectos, como decía Álvaro hoy. El Señor dice, tus proyectos van a florecer, pero tengo que empezar a cambiar las atmósferas. Si querés que tu matrimonio salga adelante, empezá a cambiar la atmósfera de tu casa. Si querés que tus hijos crezcan en las cosas de Dios, comenzá a cambiar la atmósfera de tu casa. Somos responsables. Y una de las funciones proféticas de la iglesia es cambiar las atmósferas, alterar los climas. Por eso, a partir de ahora, todas las casas de oración, antes de comenzar la lección que damos de célula, aunque sea con el celular, hermano, no me importa, una alabanza y una adoración. Una alabanza cambia. Cambia. Lo vivimos nosotros acá, entramos así. La alabanza cambia, la alabanza transforma. Yo te aseguro que si de antes de empezar vos agarrás y ponés una alabanza, una adoración, compartimos con los hermanos, todas las semillas que sueltes van a germinar. Por eso, amados, estamos llamados a cambiar las atmósferas. Amén. Y miren esto, cuando yo cambio la atmósfera, ¿cómo se hace? Primero con una actitud. Primero estoy dispuesto a. Me tengo que parar, me la tengo que creer, como quien dice, en el buen sentido de la palabra. ¿Sí? ¿Cómo? A través de la alabanza, a través de la oración, a través de todo lo que somos y todo lo que hacemos, ¿sí? Que se transforme el entorno, identificar qué cosas trastornan nuestro entorno para no dejarlas entrar. Entonces, en el nombre de Jesús, nosotros tomamos la determinación de cambiar las atmósferas, de cambiar los ambientes. Porque miren esto, si yo cambio la atmósfera, va a generar un clima propicio, ¿sí? Ese clima propicio me va a dar la fortaleza para una buena semilla. Esa buena semilla va a producir en mí un pensamiento de Dios, y ese pensamiento de Dios va a generar una cultura, va a generar hábitos, va a generar carácter que me lleven a mi destino profético. Amén. Entonces, por un lado el Señor nos está llamando a ir, a enviar, ¿verdad? A soltar, pero al mismo tiempo nos está llamando a cambiar la atmósfera. Amados,
suelto esta palabra y me la tomo para mí y aquel que quiera la agarra. Mire esto. En el nombre de Jesús vamos a orar de tal manera. Vamos a alabar de tal manera. Vamos a caminar de tal manera que absolutamente todas las palabras que se han dicho sobre ti se cumplan en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Padre amado, en el nombre de Jesús. Cristian, ayúdame acá un poquito, alabanza. En el nombre de Jesús, yo voy a trabajar, voy a transformar. Acordate del marco de la revelación de Pablo. Yo tengo que transformar la atmósfera de mi hogar. Hay cosas, amado, permitime, hay cosas que no pueden entrar. Mi casa es santa, mi matrimonio es santo, mis hijos son santos y fuimos llamados con llamamiento santo. En el nombre de Jesús. Y le guste o no le guste al diablo, la esfera de santidad se va a extender. Una atmósfera de santidad va a tomar a los jóvenes, va a tomar a los adolescentes, va a tomar a los niños. En el nombre de Jesús, derribando toda fortaleza de pesimismo, toda fortaleza de muerte. En el nombre de Jesús, estamos cambiando la atmósfera. Ya hacemos un llamado a todas las casas, a todas las familias, para comenzar a cambiar el clima de Uruguay. El clima de Uruguay. Y ahora lo hago con todo el peso. ¿Cuántos creen que el clima está cambiando? Literalmente el clima está cambiando. Los meteorólogos dicen, no sabemos si va a llover, no sabemos si hace calor, no sabemos qué nos hace poner. Bendito sea el Dios de la creación. La creación está gimiendo para que los hijos de Dios se paren y anuncien: Uruguay, clima propicio te sobreviene en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo veo una pequeña nube del tamaño de la mano de un hombre. Yo veo que el clima comienza a ser transformado en nuestras vidas en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Así que te envío ahora a cambiar el clima de tu casa. Te envío ahora a cambiar el clima de tu trabajo. No es fácil. Tal vez no necesites ni hablar. No te estoy diciendo que te vayas a pelear con tus compañeros de trabajo de ninguna manera. Pero nosotros somos portadores de un cielo nuevo y una tierra nueva. Un cielo nuevo y una tierra nueva. Una nueva atmósfera, un nuevo clima, aleluya. Y tal vez todavía estoy creciendo, pero a medida que mis dimensiones aumenten, tu cielo va a ser tan imponente, tu tierra va a ser tan imponente, que la misma Babilonia se tendrá que doblegar. En el nombre de Jesús. Ahí viene alguien que tiene un cielo nuevo. Ahí viene alguien que tiene una